Vamos a arrancar entonces este tema con el asunto de Genaro García Luna, de Felipe Calderón y la Corte de Nueva York. El día de hoy el juez Brian Cogan, quien es el que también está a cargo del caso de Genaro García Luna, recibió a un excomandante de la Policía Federal de Felipe Calderón ahí en la corte también de esta ciudad, de la ciudad de Nueva York. En esta corte o en este encuentro se dio un posicionamiento ya de quien fuera este exfuncionario de la administración del panista de Borolas, de Felipe Calderón, en donde se declaró él ya como culpable, es decir, acepta su responsabilidad y con esto también se convierte en testigo de la Fiscalía también que está impulsando esta investigación en contra de la administración o de la Secretaría de Seguridad Pública de los funcionarios de Felipe Calderón, aunque Felipe niegue todos los señalamientos y sobre todo tener conocimiento de todos estos hechos. Finalmente el jefe de todos ellos era Calderón, nadie más y nadie menos. Este excomandante, dice la nota, pone en aprietos a Genaro García Luna y se declara culpable. Esto es lo importante. Este excomandante entregó información, dice, y fue la acusación tanto a la agencia de los Estados Unidos, a las agencias de los Estados Unidos, como a los cárteles mexicanos. Él tenía como su papel, su trabajo era justamente tener comunicación, contacto y coordinar los esfuerzos de la Policía Federal con las agencias de los Estados Unidos. Él manejaba la información en los dos sentidos, tanto de México hacia los Estados Unidos como de los Estados Unidos hacia nuestro país. Y esta es la información que se le acusa de haber filtrado a los cárteles, sobre todo esto, haber entregado esta información privilegiada a los grupos que operan aquí en México. Iván Reyes Arzate es justamente la persona que está siendo señalada y quien se declaró culpable. Él lideró la unidad de investigaciones especiales de la Policía Federal, llamada Sensitive Investigative Unit, una investigación sensible, una unidad de investigación sensible por sus siglas en inglés. Esto entre el 2008 y 2016. Y bueno, la declaración de culpabilidad significa que Reyes Arzate colabora o colaborará con los fiscales y eso podrá representar problemas, dicen, para Genaro García Luna. Lo que se señala es que Genaro García Luna más o menos trabajó en las mismas épocas, bueno, no más o menos, trabajó en las mismas épocas que Iván Reyes Arzate. Los fiscales del Distrito del Sur de Nueva York han dicho que algunas pruebas en el caso de García Luna incluso son las mismas que en el caso de Reyes Arzate. Reyes Arzate ya había sido detenido hace varios años, incluso él cumplió una sentencia de 3 años previo a todos estos hechos. Termina la sentencia de 3 años e inmediatamente es reaprendido, no lo soltaron porque lo incluyeron ya en esta nueva investigación. Y ya es en esta nueva investigación, ya es con estas nuevas acusaciones y nueva evidencia que se presenta en el caso de Genaro García Luna, en donde ya Reyes Arzate se declara culpable. Esa también es la sucesión de hechos que nos lleva a esto. El martes Reyes Arzate le dijo a Cogan, al juez Brian Cogan, que entre septiembre y noviembre del 2016, así le declaró al juez: siendo yo integrante del Servicio Público Mexicano y a cambio de un pago, o sea, del dinero que recibió, estuve de acuerdo en darle a una organización, a los cárteles, datos que facilitarían la distribución de las sustancias, estando consciente de que eso era un delito. Eso es lo que declaró ante el juez Reyes Arzate en una carta que se reporta, leyó justamente ante esta autoridad para declarar su culpabilidad. Vestido en uniforme de preso verde claro, Reyes Arzate parecía tranquilo y habló en español. Y Cogan fijó su sentencia para el 6 de enero. Se refiere que la acusación a la que tiene encima Iván Reyes Arzate o las penas que puede enfrentar es entre 4 y 40 años. Entonces, evidentemente, al declararse el culpable, él espera que la pena sea mucho menor, que no sea la pena máxima. Pero esta es la misma acusación, insisto, que enfrenta también Genaro García Luna, que es el que se ha declarado inocente. Reyes Arzate no quiere estar tantos años tras las rejas y por eso acepta trabajar con los fiscales y básicamente soltar toda la sopa, dar toda la información que se le requiera y con eso terminar de hundir a los otros funcionarios con los que trabajaba en complicidad en la Secretaría de Seguridad Pública. En 2018, Reyes Arzate
fue sentenciado en Chicago a 3 años, les decía hace unos instantes. Según las autoridades estadounidenses, el ex jefe policial tenía contacto de forma rutinaria con agentes de las agencias de la DEA en la Ciudad de México. Y bueno, la acusación es esa, ¿no? Que filtró información, incluso parte de la información que filtró habría terminado con la vida de uno de los agentes que operaba en nuestro país, porque bueno, los datos se los habría entregado a los cárteles y los cárteles se encargaron ya de todo esto. Entonces, son parte de las acusaciones que tiene Iván Reyes Arzate, que trabajó, dicen, también muy cercano a Genaro García Luna y que tenía este contacto, esta comunicación con las agencias de los Estados Unidos. Aquí lo que me llama la atención es que ahí se lavan las manos. Allá resulta que en Estados Unidos ninguno de los agentes que trabajó con Iván Reyes Arzate se dio cuenta de lo que estaba haciendo. No, porque esto estamos hablando de años atrás, todos ellos inocentes. Ahora la pregunta es si se debería abrir una investigación o no también hacia los agentes de los Estados Unidos. Eso no lo van a hacer obviamente en la Corte de Nueva York. Aquí se están centrando en los exfuncionarios mexicanos. Pero bueno, ese es el resultado también de estas investigaciones. Un acusado señalado o se ha declarado inocente o cuando menos no ha declarado su culpabilidad y el otro que ya aceptó colaborar con las autoridades. Ahora, en el caso de Genaro García Luna se complica efectivamente porque ya también está a unas cuantas semanas, a unos cuantos días después de un proceso que se ha prolongado demasiado también por esta situación de la pandemia. Finalmente el juez ya estableció una fecha para una nueva audiencia en donde ya se va a preparar el juicio de Genaro García Luna. Ya se acerca finalmente este proceso que se ha retrasado prácticamente más de un año, que seguimos esperando y finalmente todo indica que será ya el próximo año si es que se cumplen ya con los tiempos establecidos. El juez fijó fecha de audiencia para la preparación de este juicio y bueno, fue detenido en 2019, ya estamos en 2021, sí ha sido un largo tramo. El juez Brian Cogan, este mismo que escuchó la declaración de Iván Reyes Arzate, definió el próximo 27 de octubre, o sea, prácticamente en una semana como la fecha para realizar la audiencia de preparación del juicio en contra de Genaro García Luna. A unos cuantos días más, el juez postergó la audiencia a los 60 días que le pidieron debido a la complejidad del asunto y sin embargo la audiencia se programó para esta fecha. 27 de octubre a las 12 del día y de llevarse a cabo el proceso sin más interrupciones, García Luna, en caso de que no acepte ser testigo cooperante, es decir, que no acepte su culpabilidad, tendrá ya que enfrentar el juicio, se refiere a mediados del 2022, es decir, que todavía habrá que esperar cuando menos 7, 8 o 9 meses más hasta que inicie este proceso legal en contra de García Luna y donde ya iremos conociendo públicamente todas las pruebas que ha entregado la Fiscalía ante el juez, ante también el acusado, porque están obligados a entregarle toda esta información y sobre todo en el marco de estas investigaciones. Ahí sabremos bien a bien qué es lo que dobló a Iván Reyes Arzate, qué es lo que tiene tras las rejas a Genaro García Luna y quienes eventualmente también al interior del equipo de la Secretaría de Seguridad Pública están embarrados en el marco de estas investigaciones y sobre todo si tienen información de que el expresidente Felipe Calderón también habría sido comunicado, habría sido enterado de estas acciones que emprendieron sus exfuncionarios en la Secretaría de Seguridad Pública. A todos nos queda claro que no pudo haber sucedido nada de esto sin la venia del presidente, sin la información que llega o llegaba en aquel entonces a Los Pinos. Sin embargo, esto se tiene que demostrar ante la Corte, que ese será el esfuerzo de los fiscales y eventualmente también parte de las negociaciones, parte de los acuerdos que se tomen con los testigos que decidan cooperar. Y vamos a ver si Genaro García Luna, ya teniendo esto encima, toma la decisión ya con las declaraciones de Reyes Arzate de aceptar también su culpabilidad y sobre todo también pues los testimonios que va a dar, porque pues aquí lo que se espera es que si él acepta esta responsabilidad y decide cooperar con la fiscalía, pues tiene que empezar a quemar a los demás. Y uno de ellos, a los que tiene arriba, de los pocos que tenía arriba, es justamente a Felipe Calderón. Entonces, así las cosas, así el escenario y así los efectos de esta declaratoria de culpabilidad del día de hoy desde Nueva York.